Trascender la culpa, desde la perspectiva de la psicoterapia de Carl Gustav Jung, el cuarto camino de Gurdjieff y el método Aztlán. ¿Sientes culpa con frecuencia? ¿Te has preguntado por qué uno se siente culpable? ¿O por qué los seres humanos, frente a determinadas situaciones, sentimos culpa? La culpa nos produce un malestar, muchas veces de manera poco intensa y otras veces de manera muy profunda. Un remordimiento que nos genera un estado de malestar tan grande que nos puede llevar, si lo podemos comprender correctamente, a un cambio interior. Es algo importante tratar de comprender qué es la culpa, siendo que es un proceso que produce nuestra mente, un proceso también que ha movilizado la conducta de los seres humanos durante siglos, más allá de que muchas veces esa culpa no tiene una razón de ser, porque es producida por una idea errada de las cosas. En otras ocasiones sí es un factor importante, como lo enseñara Carl Gustav Jung, que nos puede ayudar a orientarnos mejor por otros caminos en la vida que tengan que ver más con nuestra evolución interior, o como Jung lo llamara, nuestro proceso de individuación. En este video vamos a diferenciar los elementos que podemos identificar como artificiales al sentir culpa, para no quedar atrapados en un malestar sin sentido. Y también, por otro lado, los elementos que realmente nos pueden ayudar a hacer un cambio profundo de conciencia. De eso te vamos a hablar en el video de hoy. Bienvenidos a Aztlán Nueva Era, un canal de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán de conocimiento unificado integral con más de 60 años en la enseñanza. Ya comenzamos. Bien, comenzamos. ¿Por qué los seres humanos sentimos culpa? ¿Te has preguntado? Aunque en estos tiempos cada vez más se trata de eliminar cualquier tipo de sentimiento de culpa, intentando justificar en gran medida los actos humanos que podemos considerar como equivocados, con frases como por ejemplo errar es humano o los humanos no somos perfectos, sin embargo, el sentimiento de culpa muchas veces no desaparece por esto y en muchos casos nos produce mucha incomodidad y mucho conflicto. La pregunta por la que tendríamos que empezar sería, ¿qué es la culpa? ¿Por qué uno siente culpa? Vamos a analizar esta cuestión. Esto lo trata Jung muy profundamente cuando habla de la culpa como arquetipo en la conciencia del ser humano, como un proceso innato de la mente que tiene la función de restaurar o corregir, digamos, cierta conducta. Otro proceso es el de utilizar la culpa como herramienta de manipulación, porque eso también se ha dado a lo largo de la historia, sobre todo en los últimos siglos. Este proceso o mecanismo de nuestra mente, cuando cae en manos de personajes nefastos, puede ser utilizado negativamente. Pero aquí vamos a analizar la culpa como un mecanismo en sí, más allá de que hay ideas que nos pueden llevar a que esa culpa se convierta en algo destructivo, si está ligada a ideas falsas acerca de lo que está bien y lo que está mal. Y de que hay ideas que se corresponden más con la estructura de la mente humana y que hacen de la culpa un mecanismo positivo que impide desviarnos de nuestra verdadera naturaleza. Quizás te haya pasado, o de vez en cuando, hayas experimentado esa sensación cuando uno actuó mal en determinada situación y la otra persona afectada, nuestra pareja, un amigo o un familiar, nos lo recrimina. En esos casos, si uno es sincero y reconoce que actuó mal, inmediatamente aparece la culpa. Ahora, muchas veces, o dependiendo de las personas, uno puede reconciliarse y buscar el perdón de la otra persona. O en otros casos, en ciertos individuos puede interferir un defecto psicológico muy arraigado y muy común, como lo es el orgullo. Entonces eso impide que uno se reconcilie con la otra persona. Y eso profundice aún más el sentimiento de culpa, convirtiéndose en un círculo vicioso y autodestructivo, porque la otra persona no ve ninguna reacción en nosotros y percibe que a uno no le importa. La culpa y el orgullo son una muy mala combinación.
Ese orgullo, por no querer sentirse expuesto frente al otro, nos quita toda la libertad y toda oportunidad de un cambio positivo. Pero volvamos a qué es la culpa. La culpa es la sensación de que uno está haciendo o hizo algo malo, algo que atenta contra un bien. Por eso entonces sentimos culpa. La culpa es porque transgredimos un sentido de lo que es bueno. Hoy en día nos sentimos culpables por transgredir las pautas de esta época, de lo que está bien, por ejemplo. Si no participamos de los estándares de vida que nos plantea el sistema, nos sentimos culpables. Si no logramos ser exitosos externamente, si no tenemos, por ejemplo, el celular último modelo, nos sentimos mal. En otras épocas, la culpa era generada por el pecado. El más reciente, por ejemplo, era el pecado original del sexo, que llevó a una crisis ya conocida y que Jung y Freud trataran, por ejemplo, en el siglo XIX y a principios del siglo XX. Cada época tiene su sentido de bien y mal, según la ideología de la época y por la cual todos nos vemos afectados, y que muchas veces se apoyan en ideas equivocadas de la vida y de las necesidades humanas. Claro, que no va a faltar quien pueda decir, bueno, pero ¿quién dice lo que está bien y lo que está mal? Aquí no queremos detenernos en esa cuestión, sino en el proceso natural de la culpa. Por eso esto no lo decimos nosotros, sino es algo que han enseñado grandes maestros de la humanidad y que nosotros tratamos de reproducir. Por eso hablamos de que hay culpas artificiales y que hay también otro tipo de culpa que podemos llamar más natural. Esto es muy importante distinguir para ser más objetivos y estar también psicológicamente más equilibrados. Las artificiales son las que impone un sistema, en este caso el sistema actual, y nos dice esto está bien y si te desvías de esto, está mal. Pero eso es de cada siglo y va cambiando según creencias temporales. Por lo tanto, siguiendo este análisis, no es aconsejable apoyarnos psicológicamente sobre los cambios que va haciendo cada época. Ahora, lo que nos interesa saber es, ¿existe una culpa natural? Mencionamos un poco en lo histórico qué pasa en un nivel con la culpa, según lo que la ideología de una época establece como lo que está bien y lo que está mal, ya sea la religión en el pasado o el sistema político que predomine en la actualidad. Pero vamos a ver en lo individual. ¿Por qué sentimos culpa? Por ejemplo, luego de maltratar a alguien, a un amigo o a un ser querido. O cuando sentimos que se nos fue la mano, decimos acá en Argentina, y reaccionamos con agresividad o violencia frente a alguien. ¿Por qué aparece el sentimiento de culpa? Podemos descubrir que la culpa en este caso tiene otro sentido, un sentido sanador, de algo que hay que cambiar y dejar atrás en nosotros. Nuestro ego, nuestra personalidad se siente muy incómoda, con mucho malestar. Entonces nos surge la pregunta, ¿de dónde viene ese estado de incomodidad y de malestar? Desde la perspectiva de estos sistemas de psicología como la de Jung y el cuarto camino de Gurdjieff que enseñamos en nuestra escuela, es un malestar temporal que nos puede llevar a una transformación. Dice Jung que nuestro ego, positivamente hablando, es como quemado por un fuego espiritual si se entrega a tal transformación interior. La culpa puede servirnos para corregir la causa, en este caso la acción que la genera, para no volver a cometerla de nuevo. Para eso deberíamos ver al ser humano desde una perspectiva más profunda, porque uno no produce la culpa nos viene a nosotros. Entonces, analizar el tema de la culpa sin contemplar que hay un inconsciente más profundo en nosotros que produce ese estado, más allá de nuestra personalidad cotidiana, es un problema. No vamos a poder encontrar ninguna salida. Ahora, este inconsciente más profundo, Jung lo llamó inconsciente colectivo, desde el cual surgen los arquetipos, este inconsciente, dice Jung, es el origen de todas las experiencias humanas, que tiene una estructura y un funcionamiento particular. Podemos identificar, por ejemplo, en los animales los principios y leyes que los definen como tales. Lo mismo en los vegetales, en los minerales o en los planetas, ¿no? En el universo, si vemos, hay
principios y leyes. Ahí es muy notorio, ¿no? Cada reino tiene su estructura y sus leyes. Entonces, cuando estudiamos que también los seres humanos funcionamos según una estructura y ciertas leyes, vamos a poder identificar con mayor precisión cuáles son los errores de conducta que nos van a producir culpa, qué es lo que nos lleva al sufrimiento justamente por estos principios que Jung llamó arquetipos. Esta culpa más profunda tiene que ver con que nosotros no estamos siguiendo nuestra verdadera naturaleza. Esa culpa nos está diciendo que no estamos haciendo nuestro verdadero destino y que nos estamos desviando de estos arquetipos. Hoy te queríamos hablar más que nada de esta idea y que es una señal muy favorable, un aviso de que uno tiene que tomar otro camino consigo mismo y con su vida. Pero para eso hay toda una enseñanza que nos guía en ese aprendizaje. Bien, queríamos traerles esta idea, esperamos les sea de gran utilidad y si les interesa profundizar en los conocimientos y técnicas para trabajar sobre las culpas artificiales y capitalizar las auténticas, los invitamos a nuestro próximo curso de la psicoterapia de Jung y el método Aztlán. A continuación les dejamos el video de presentación y abajo en la descripción vas a encontrar toda la información y los datos de contacto. Hasta acá llegamos con la entrega de hoy. Si te gustó este video, podés darle like, suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campanita para recibir las notificaciones de nuestros próximos videos. Nos vemos en una próxima entrega. Chao. Los invitamos a estudiar con nosotros el curso online de la psicoterapia de Carl Gustav Jung desde el enfoque del método Aztlán. En este curso vamos a aprender herramientas y técnicas para conocer profundamente la mente y sus mecanismos desde la perspectiva de estos enfoques terapéuticos. Con este conocimiento podrás desarrollar una relación más objetiva con nosotros mismos, más consciente, y en la medida que tengamos una relación más consciente con todas las partes de nuestra mente, vamos a poder tener una mejor relación con el mundo. Aquí te dejamos toda la información para aprender bien profundamente todo lo que es la teoría y la práctica de la psicología de Carl Gustav Jung, conjuntamente con el método Aztlán, con 60 años de enseñanza de la mano de nuestro director y fundador, el filósofo Leon Azulay, especialista en Jung y en los diferentes sistemas de psicologías transpersonales. En este curso se van a dar entregas de clases semanales en vivo y para aquellos que no puedan estar en vivo, vamos a dejar las clases y las van a poder ver grabadas. Los invitamos.